¿Qué onda? No estaba muerto, mi compu se fue al diablo. Entre poner mi pequeño negocio, ser bombero y evitar morir en Argentina no pude mantener al día el canal durante casi un mes. Pero en recompensa, les traigo este cap, y este diseño que hice por las elecciones. Los amo, perdonen la tardanza. No soy creador, link en la descripción. Hablando con un monstruo. Capítulo 31. Heridos. Yajirobe, dedos gruesos se apretaron alrededor de la barandilla de color blanco pálido que envolvía la estructura redonda de la Torre Corín. Hasta el día de hoy, Yajirobe todavía no podía entender cómo la forma bulbosa y perfectamente redonda situada en lo alto de la Torre Corín, más parecida a dos mitades de un huevo separadas por columnas perfectamente espaciadas que a un edificio real, había logrado permanecer en la cima de tal imposible altura. Seguramente, una estructura tan enorme y amenazante se derrumbaría eventualmente, considerando el pilar antiguo y delgado que no es más grueso que la longitud de un automóvil que lo sostiene todo. A pesar de estos hechos, Yajirobe siempre se sintió más seguro una vez que regresó a la cima de la Torre Corín, un lugar que había aprendido a llamar hogar. Nadie nunca lo molestó aquí, ya que no había nadie en cientos de kilómetros a la redonda. El pueblo más cercano estaba a una semana de viaje a pie. Incluso si alguien viniera a investigar la torre gigante que se extiende hacia el cielo, no sería como si pudieran verlo en la cima, muy por encima de la línea de nubes y completamente oscurecido desde el suelo. Este lugar era tranquilo, pacífico y seguro. A pesar de esto, Yajirobe no se sentía nada seguro ahora mientras miraba intensamente hacia el oscuro tramo de aire libre que descansaba sobre una caída increíblemente lejana. Desde atrás, Yajirobe apenas era consciente de que el sol empezaba a salir, calentando su espalda y piernas mientras el viento frío soplaba contra los pliegues de su yukata. La tela roja hacía tiempo que se había descolorido y envejecido con el tiempo. A pesar de temblar por estar en el aire oscuro y gélido, la espalda de Yajirobe permaneció mirando al sol, su enfoque se extendía por cientos de millas en la dirección opuesta. El viejo Ronin saltó cuando sintió otra explosión de poder estallar en todo el mundo. Yajirobe aspiró una bocanada de aire esperanzada mientras cerraba los ojos con fuerza, una gota de sudor rodaba por su frente mientras se concentraba en la energía de Gohan una vez más, buscando sus alrededores para ver si, los ojos del samurái se abrieron de golpe. Gruñendo, Yajirobe golpeó la barandilla con su puño carnoso. No otra vez y simplemente había sentido que esa espantosa y repugnante firma de ki estuvo tan cerca de extinguirse por completo de lo que había parecido otra costosa demostración de poder de Gohan, solo para que ese mismo vil poder se restaurara una vez más. Lo que era peor, Yajirobe casi sentía como si ese poder repugnante creciera cada vez que regresaba del borde de la muerte, pero, ¿cómo era eso posible? ¿Contra qué diablos está peleando Gohan? Cuando Yajirobe vio a Gohan salir disparado de la casa del maestro Roshi, no había perdido ni un segundo. El viejo luchador había salido por la puerta momentos después que el joven guerrero, tirando la cápsula de Capsule Corp, que guardaba su oxidado auto flotante y subiendo justo cuando la silueta de Gohan desaparecía en el cielo nocturno. Teniendo en cuenta que Gohan era el receptor número 1 de frijoles Senzu de Yajirobe, Yajirobe no tardó mucho en darse cuenta de qué tipo de amenaza probablemente enfrentaba Gohan. Comprender el nivel de peligro en el que se encontraba Gohan desde que tanto él como el Senzu de respaldo de Trunks habían sido consumidos había dejado a Yajirobe corriendo para llegar a la Torre Corín, y al último Senzu, a tiempo. El viejo guerrero había estado esperando sentir el ki de Gohan estallar como siempre lo hacía una vez que había alcanzado a los androides indetectables. Lo que Yajirobe no había esperado era sentir las firmas de ki de todos sus viejos amigos repentinamente brillando junto a las de Gohan. Por un breve puñado de momentos, Yajirobe había pensado que el poder de las Dragon Balls finalmente había sido restaurado antes de que su enfoque en las peculiares firmas de energía se profundizara y pudiera sentir la corrupción subyacente que contaminaba sus almas. El asalto a sus sentidos lo dejó enfermo al darse cuenta de que todas las almas que podía sentir provenían de un solo individuo. La revelación había hecho que a Yajirobe se le erizara la piel por lo depravada y perturbadora que era tal verdad. ¿Qué monstruo retorcido había fusionado las firmas de ki de sus amigos para crear cualquier demonio horrible al que ahora se enfrentaba a Gohan, y por qué? Y más importante, pensó Yajirobe para sí mismo, ansiosamente. ¿Gohan será suficiente para detenerlo?
Podía sentir la diferencia de poder, y podía decir que Gohan seguía siendo la fuerza mayor con diferencia, pero después de cada choque, el viejo guerrero podía sentir que la brecha se cerraba mucho más. Tengo un muy mal presentimiento sobre esto. Mirando por encima del hombro, Yajirobe observó 4 macetas grises y agrietadas alineadas junto a la columna central del mirador. Ignoró la última maceta, recién vaciada, y en su lugar optó por inspeccionar el trío de macetas con plantas que brotaban débilmente de ellas. Su mirada tenía una mirada reverente. La corta línea de plantas representó la última de sus mezclas experimentales de mantillo, cada una de las cuales era un intento diferente de cultivar la planta Senzu en diferentes condiciones para, con suerte, producir más frijoles Senzu cuando llegue la cosecha. El hombre mayor caminó hacia las 3 plantas, inspeccionándolas con una expresión sombría mientras levantaba una sola hoja con uno de sus dedos, solo para ver cómo la hoja quebradiza se desmoronaba y salpicaba el suelo. Yajirobe suspiró, sacudiendo la cabeza mientras sus ojos se giraban para inspeccionar las otras 2 plantas. Ambas parecían en condiciones similares, si no peores. Ya había pasado por suficientes cosechas de Senzu como para reconocer cuando un lote no iba a sobrevivir. Yajirobe todavía recordaba haber luchado a través de lo que debieron ser docenas de intentos antes de aprender cómo producir con éxito una sola cosecha. Korin, el inventor del frijol Senzu y propietario original de la torre, había perfeccionado la técnica de cultivar la planta Senzu, y cada uno de sus lotes produjo docenas de frijoles Senzu maduros y listos para que los usaran los defensores de la tierra. Desafortunadamente para Yajirobe, el viejo y sabio gato había vivido una vida muy privada y nunca había tenido la oportunidad de transmitir sus enseñanzas más complejas a otra persona antes de que los androides finalmente lo encontraran. Hasta el día de hoy, Yajirobe todavía no sabía la razón por la cual los androides decidieron matar a Korin, aunque los Ronin sabían que los androides nunca necesitaron una razón para matar. Para ellos era como respirar, pensó. Yajirobe podía imaginarse a la pareja demente descubriendo la torre por casualidad, solo para volar hasta su cima y encontrar un gato parlante de todas las cosas. Tal vez pensaron que Korin era extraño, o tal vez lo encontraron demasiado poco cooperativo para su gusto. De cualquier manera, Yajirobe había sido quien descubrió el cadáver de Korin durante una carrera Senzu en nombre de Gohan hace muchos años. La pérdida de su amigo cercano había sido devastadora, pero Yajirobe estaba decidido a garantizar que el legado de Korin perdurara. A partir de ese día, Yajirobe entendió que la responsabilidad de mantener viva la planta Senzu recaería en él, la única alma en la que Korin confiaba lo suficiente como para comenzar a compartir los secretos del cultivo de la planta Senzu. Cuando Yajirobe comenzó este largo viaje, tenía una olla entera llena hasta el borde con frijoles Senzu que quedaron gracias a los devotos esfuerzos de Korin. Algunos se utilizaron para aprender a cultivar más, otros se gastaron salvando vidas de aquellos por los que Son Gohan luchó para proteger, y eventualmente agotaron lo poco que Korin había dejado atrás hasta que todo lo que quedó del trabajo de su vida fueron 3 plantas moribundas y un solitario frijol Senzu descansando en la palma de Yajirobe. El viejo guerrero cerró los ojos, apretando el frijol contra su pecho mientras una ola de culpa lo invadía. Lo siento mucho, mi viejo amigo. Yajirobe miró fijamente las plantas una vez más, examinándolas. Hice lo mejor que pude para mantener viva tu memoria. Había dado todo de sí para mantener los siempre invaluables y mágicos frijoles a los que Korin había dedicado su vida, e incluso había logrado descubrir un método exitoso para cultivar los frijoles, aunque su proceso no fue tan fructífero como lo había sido el de Korin. Este frijol debía ser su grupo de control, el que se cultivaba normalmente para garantizar que tuviera un lote nuevo con el que practicar nuevamente. Todavía quedaba un poco de tierra cuando lo sacó del suelo y esperó. Esperó, esperando el momento en que la energía de Gohan estallara victoriosamente, indicándole a Yajirobe que el peligro había pasado y que el viejo Ronin podría replantar el último y precioso frijol Senzu. Ese momento no llegó, y Yajirobe comenzó a tener un miedo creciente y creciente en su pecho de que nunca sucedería. A pesar del dolor de la culpa, a pesar de saber que efectivamente estaba borrando de este mundo el trabajo de su mejor amigo, Yajirobe encontró que sus pies regresaban al borde de la torre Korin, con el frijol apretado con fuerza en su puño. Sé que lo entenderías si estuvieras aquí, viejo amigo. Dijo Yajirobe en voz alta, esperando que en algún lugar allá afuera, Korin todavía pudiera escucharlo. Incluso si este fuera el último frijol y la planta Senzu se extinguiera, Yajirobe sabía que Korin, alguien que había dedicado toda su vida a crear algo que salvó a muchos otros, estaría feliz de saber que el último frijol se había utilizado para potencialmente salvar al mundo.
A pesar del frío intenso, Yajirobe sintió una agradable brisa pasar a través de las muchas columnas del mirador al mismo tiempo, calentando reconfortantemente los viejos huesos del viejo Ronin. Yajirobe miró hacia la oscuridad mientras la luz de la mañana comenzaba a extenderse desde sus periféricos, envolviendo lentamente la vasta extensión de bosque y árboles en un suave resplandor naranja. Yajirobe sonrió sombríamente. Supongo que es hora de una última prueba. Cell. La situación empieza a parecer terrible. El bioandroide apretó los dientes mientras empujaba su peso contra el poderoso roble que lo inmovilizaba contra el suelo, sintiendo sus músculos tensarse por el esfuerzo. Finalmente, Cell encontró apoyo contra la corteza irregular y empujó el enorme tronco de madera con un grudido. Finalmente capaz de ponerse de pie, Cell se puso de pie cuando unos ojos amarillos atravesaron la oscuridad para encontrar a Gohan y 18 flotando en el aire, espalda con espalda. Echando un vistazo más allá del par flotante, los ojos de Cell se posaron en el rostro de Seventeen, viendo bien por primera vez a su hermano, antes de hacer una mueca. Eso y parece que va a ser difícil de arreglar. Todo el lado izquierdo de la cara de Seventeen había quedado completa y absolutamente devastado. Su mandíbula estaba casi definitivamente dislocada con una huella profunda y dolorosa del puño de 18 incrustada en su mejilla. Peor aún, Cell se dio cuenta de que la cuenca del ojo de Seventeen se había colapsado por completo, teniendo un sorprendente parecido con una lata de refresco aplastada mientras un fino hilo de color carmesí oscuro salía de la herida y corría por la mejilla del androide. Cell solo podía imaginar cuánto dolor estaba pasando su hermano, cuánta agonía se veía obligado a ignorar 17 para mantenerlo a salvo. Actuando por instintos desconocidos para el bioandroide, Cell gritó: ¿Estás bien, Seventeen? Por el rabillo del ojo, Cell vio a 18 y Gohan lanzándole miradas de sorpresa, pero no le importó. Su atención se centró en Seventeen mientras el ojo restante de su hermano se volvía hacia él. Para alivio de Cell, 17 mostró una sonrisa con dientes. Estoy bien, hermano. Estaré mejor una vez que a Blondie le falten el resto de las partes de su cuerpo, pero por lo demás estoy bien. Hizo una pausa, su sonrisa vacilante mientras su solitario ojo azul continuaba estudiando a Cell. ¿Estás bien? Cell se miró a sí mismo e inmediatamente vio la causa de la preocupación de Seventeen. Casi cada centímetro del caparazón recién regenerado de Cell estaba cubierto con sangre verde y viridiscente de la salvaje paliza que había recibido de Gohan. A pesar de que sus heridas se habían cerrado y sus huesos se estaban curando solos, Cell sabía que todavía parecía como si hubiera pasado por una licuadora. Viviré. Aunque, ese no sería el caso si no fuera por ti. Cell sostuvo la mirada de Seventeen y asintió mientras, por lo que parecía la primera vez desde que conoció a Seventeen, Cell habló sin rastro de engaño o traición en sus palabras. Gracias, 17. La sonrisa de alivio en el rostro de su hermano hizo que Cell brillara. Si ustedes dos terminaron de hablar, gruñó 18, disparando dagas con sus ojos mientras miraba entre la pareja. Estoy bastante seguro de que ya es hora de que los enterremos a ambos. Cell siseó mientras volvía su atención al problemático dúo que flotaba entre él y Seventeen. Haciendo una rápida evaluación mental de sus reservas de ki, la boca de Cell trazó una línea sombría. Apenas tengo una cuarta parte de mi fuerza total después de toda la energía que gasté en restaurarme. Incluso utilizar todo el poder del Kaioken probablemente no será suficiente para superar la fuerza del androide 18 o Gohan. Combinando esta información con la lesión más reciente de Seventeen, el cuerpo de Cell se tensó cuando su mente supergenial, creada mediante bioingeniería, instantáneamente se dio cuenta de que sus mejores posibilidades de supervivencia ahora serían correr. Sintiendo que su cuerpo comenzaba a moverse por sí solo, Cell dio un paso atrás en silencio. Sin quererlo, un plan de autoconservación irrumpió en los pensamientos del bioandroide como un coche chocando contra un edificio. El poder de 17 todavía es suficiente para rivalizar con el de Gohan y 18 por un tiempo. Atraer al dúo a un compromiso con Seventeen me dejaría tiempo suficiente para escapar y. Las garras de Cell atravesaron el caparazón de su antebrazo segundos después, produciendo un crujido audible cuando sus dedos se hundieron en la tierna carne. La sensación violenta y punzante de todo esto envió una sacudida de dolor a través de la mente de Cell que le permitió un breve momento de claridad para tomar el control de sus instintos rebeldes. Vaya. 18 gritó, tanto ella como Gohan retrocedieron en shock por su automutilación. ¿Qué demonios te pasa? Cell respiró hondo, sintiendo el flujo de su mente comportándose normalmente una vez más.
No dejaré morir a mi hermano. Nada más. Cell respondió con calma, sus dedos se cerraron en puños goteando su propia sangre. Lentamente, se elevó hacia el cielo hasta que estuvo al nivel de sus oponentes, sintiendo ya que los agujeros en su antebrazo se cerraban. ¿Deberíamos empezar? Somos un severo diferencial de poder. No puedo permitir que la fuerza sea el factor decisivo en esta pelea. Necesito encontrar otra condición para ganar más allá del poder. Necesito encontrar y los ojos de Cell se estrecharon hacia sus oponentes cuando 18 respondió con un sarcasmo. Sería un placer. Mirando por encima del hombro a Gohan, añadió. ¿Estás listo para mostrarles a estos dos lo que el guerrero dorado y el androide 18 pueden hacer juntos? La cabeza de Cell se inclinó lentamente hacia un lado, detectando el más mínimo destello de ansiedad en los ojos de 18 mientras se giraba hacia su aliado. La cabeza de Gohan se giró hacia 18, sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. ¿Juntos? Repitió con disgusto, antes de parpadear y encontrarse con la mirada de Cell ahora fijada en él. Con un silbido, Gohan se giró para mirar a Seventeen. Bien. Como sea. Hagamos esto. Cell sintió que su boca se dibujaba en una sonrisa siniestra. Una debilidad y, 18, Gohan realmente me odia ahora, a pesar de saber que una batalla para decidir el destino del mundo estaba a punto de comenzar. La androide rubia no pudo evitar sentirse nerviosa de que el hombre detrás de ella y el hombre que amaba, nunca volvería de devolver esos sentimientos. Tienes que confesar. 18 hizo una mueca, escuchando la voz de Bulma hacer eco en sus oídos. Si Gohan no lo sabe mañana, seré yo quien le dé las malas noticias. 18 dedicó otra mirada nerviosa por encima del hombro, con los ojos llenos de dolor y, sobre todo, de miedo. Una vez que lo sepa y nunca más me amará. Volviéndose para encontrarse con la mirada de Gohan, saltó cuando notó que sus ojos ya estaban fijos en ella. Él la miró con una mirada profunda y resentida que le dijo que probablemente tenía 1000 cosas más que decirle, pero que se estaba mordiendo la lengua debido a la situación. La rabia apenas contenida que se escondía detrás de los ojos color verde azulado pareció atravesarla mientras consideraba sus palabras cuidadosamente. En lugar de ridiculizarla y regañarla por los cientos de miles de razones por las que tenía todo el derecho a odiarla, se dio la vuelta. Con visible esfuerzo, Gohan se obligó a volverse hacia Seventeen, con el rostro atrapado en una mueca por la confusión interior. Mantén a raya a Cell. Mantente alerta. Puede regenerarse prácticamente de cualquier cosa, pero estoy seguro de que ya lo sabías. La voz de Gohan era cortante y aguda mientras hablaba con 18. Su comportamiento se sentía frígido, sus palabras llenas hasta el borde de disgusto. Me llevaré a 17. La dureza de su tono hizo que 18 se marchitara y bajara la cabeza en señal de sombría aceptación. Bien. Gohan hizo una pausa, sus ojos verde azulados se entrecerraron un poco antes de volverse hacia ella. Tú, no vas a intentar detenerme esta vez, ¿verdad? Sus ojos movieron entre ella y 17 vacilantes. Sabes lo que le voy a hacer, ¿verdad? 18 sintió una sensación de hundimiento en el pecho. Una parte de ella había sabido en el vuelo hacia aquí la forma en que esta pelea tenía que terminar, pero en su prisa todavía tenía que aceptarlo y hacer las paces con ello. Lentamente, 18 se giró hasta encontrarse nuevamente frente a 17, mirando a su hermano mientras la realidad de la situación finalmente comenzaba a asimilarse. Una avalancha de recuerdos felices recorrió la mente de 18 mientras miraba a alguien que había pensado que siempre estaría a su lado. Recordó la primera vez que subieron a la montaña rusa más grande de Super World, un parque de diversiones que los gemelos nunca habían podido permitirse en su juventud. Las sonrisas que habían usado ese día parecían durar para siempre por lo mucho que los gemelos habían estado sonriendo. 18 recordaron una vez que adquirieron su propia sala de cine personal para ver toda la franquicia Swift and Serious, cada película reproduciéndose una tras otra mientras se reían y señalaban lo ridícula que era la trama de cada película. 18 los recordaban pasando todo el día allí, comiendo palomitas de maíz y viendo películas. Otro recuerdo preciado que nunca olvidaría. Finalmente, el tiempo que habían pasado juntos en la sala de juegos, la última vez que su hermano se había sentido como en familia, pasó por la mente de 18. Ella sonrió, recordando con cariño las máquinas recreativas baratas y, francamente, la repugnante pizza. Pero, entonces su sonrisa comenzó a desvanecerse cuando 18 se obligó a recordar el resto de esos llamados recuerdos preciados. 18 recordaba haber masacrado a los turistas y empleados de Super World simplemente porque ella y 17 no habían querido hacer cola.
Del mismo modo, el cine privado solo se volvió privado cuando todos los demás compradores de entradas y custodios fueron completamente vaporizados. Y finalmente, el corazón de 18 se rompió cuando el último buen recuerdo compartido entre ella y su hermano, quedó empañado por el hecho de que todo había sido una mentira para robarle los planos. Por fin, la propia voz de 17 se repitió en sus pensamientos. Una respuesta a la pregunta de Gohan. 18 no se había dado cuenta y 17 ya había respondido por ella. Solo hay una manera de que esto termine. Los labios de 18 se separaron, sus palabras se atascaron en su garganta mientras el ojo restante de 17 se agrandaba, su boca se quedaba boquiabierta mientras comenzaba a conectar los puntos, dándose cuenta de lo que 18 finalmente estaba aceptando. Por un momento, 18 deseó no haber golpeado a su hermano con tanta fuerza, deseó que su rostro no fuera un desastre de piel artificial y metal arrugado, para poder ver a su hermano como siempre lo recordaría, una última vez. La imagen de 17 frente a ella comenzó a desdibujarse cuando 18 sintió calidez rebosando en las esquinas de sus ojos. De repente, 18 cerró los ojos con fuerza, sin ser lo suficientemente fuerte como para sostener la mirada de 17 cuando finalmente encontró su voz. La persona que era mi hermano, murió hace mucho tiempo. Ella soltó un suspiro estremecido, el calor de sus lágrimas recorriendo ambas mejillas. Todo lo que queda, es un monstruo que nunca se detendrá, a menos que lo detengan. Los ojos de 18 se abrieron de golpe y se encontraron con la mirada de Gohan. Sus ojos estaban muy abiertos por la sorpresa mientras ella le devolvía la mirada entre lágrimas. Haz lo que tengas que hacer, Son Gohan. A pesar de su mejor juicio, los ojos de 18 encontraron a 17 una vez más, fijándose en un ojo exactamente del mismo tono de azul que el de ella. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Seventeen, su expresión parecía perdida. Lo siento, hermano. Sin decirle una palabra más, 18 le dio la espalda de 17 y miró fijamente a su nuevo oponente, Cell. Sus hombros temblaban, su cuerpo temblaba mientras se obligaba a aceptar su decisión, y el peso que llevaba. No puedo ser un monstruo contigo, ya no. Oye, Bug Bro. ¿Escuchaste eso? 17 ladró abruptamente, sollozando mientras se limpiaba bruscamente una manga rasgada contra su mejilla. Finalmente es hora de hacer todo lo posible. No te detengas. Gruñó, su voz gruñó mientras espetaba. Haz lo que sea necesario para ganar, Cell. Tienes todo mi permiso. 18 sintió que el pánico comenzaba a salir a la superficie mientras observaba el cuerpo de Cell ponerse rígido, antes de que sus ojos se fijaran en ella con un entusiasmo que la dejó incómoda. 18 tuvo que recordarse a sí misma que todavía era mucho más fuerte que Cell para calmarse. O al menos si lo soy por ahora, y saber que estaba en un reloj sin hacer nada ciertamente no hizo nada para aliviar la ansiedad de escalada que estaba experimentando el androide. Deseaba tener alguna forma de informar a Gohan sobre sus agotadas reservas de ki, pero tal intercambio solo serviría para revelar una debilidad a sus enemigos. ¿Listo? 18 susurró por encima de su hombro. Listo. Confirmó Gohan, sonando reacio. Haciendo una mueca, 18 se lanzó hacia adelante, levantando un puño dedicado a la cara de Cell. Trunks. La puerta del baño se cerró detrás del adolescente cuando entró, volviéndose hacia el espejo con el ceño fruncido. Hizo una pausa, mirándose a sí mismo con su bata de hospital ensangrentada, antes de centrar su atención en el pequeño paquete de objetos que tenía en las manos. Con un suspiro, Trunks dejó la bolsa en el mostrador antes de quitarse la bata suavemente para revelar filas y filas de vendas ensangrentadas envueltas alrededor de su torso. Lentamente, el adolescente comenzó a quitarse las vendas, siseando de dolor cada vez que agitaba accidentalmente un área particularmente sensible. Decir que los últimos días se sintieron como el viaje más salvaje de la vida de Trunks habría sido quedarse corto. Descubrir un android nuevo y aterrador, luchar contra él hasta la muerte, desbloquear finalmente la leyenda del Super Saiyan, despertar con el sonido de tu madre gritando tan fuerte que parecía como si te perforara el alma, enfrentarte al androide que creía muerto. Descubrir que el androide 18 es de alguna manera, un buen tipo ahora, además de ser evidentemente el fantasma, algo que Trunks definitivamente quería seguir una vez que tuvo la oportunidad. Descubrir que Cell y 17 están trabajando juntos por alguna razón, y ahora una batalla para determinar el destino del mundo se estaba librando a solo unos cientos de millas al oeste de él. Lo que significa que tengo que hacer esto rápido. Finalmente terminado, Trunks se volvió hacia el espejo y no pudo evitar hacer una mueca. Me veo como una mierda.
No, peor que una mierda. Mierda que se cagó 2 veces. Su labio estaba cortado, su ceja unida con cinta adhesiva y su piel todavía estaba dividida a lo largo del costado de la cabeza de Trunks desde que lo arrojaron a través de una pared. Su torso parecía haber atravesado un huracán compuesto exclusivamente de hojas de afeitar, a juzgar por la gran cantidad de cortes y cortes que cubrían su cuerpo. Enormes marcas de garras grabaron 3 cortes dolorosos en el pecho del adolescente, creando un espectáculo espeluznante mientras los ojos de Trunks se entrecerraban para estudiar la herida más de cerca. ¿Y quién podría olvidar el grande? Trunks pasó sus dedos por los surcos de las viciosas marcas de garras que ahora reemplazaban lo que alguna vez había sido su ojo derecho, encontrando extraño cuando su mano desapareció detrás de su nuevo punto ciego. Mordiéndose el labio inferior, Trunks se alejó del espejo, colocando las manos en las caderas mientras se inspeccionaba a sí mismo con una mirada crítica. Al poco tiempo, el adolescente llegó a su conclusión. Me veo mal, culo. Trunks sonrió para sí mismo, su sonrisa se ensanchó de oreja a oreja. Al inspeccionar cada herida en el espejo, Trunks no pudo evitar pensar en su maestro, amigo y hermano, Son Gohan. Trunks solo había visto a Gohan sin camisa en un puñado de ocasiones mientras nadaba o entrenaba, pero durante esos breves momentos, Trunks siempre había estado asombrado por Gohan. Todas y cada una de las cicatrices que marcaban el pecho de su maestro eran otra insignia de honor en lo que a Trunks se refería, cada herida representaba otra vida salvada a través de otra valiente batalla librada. Para Trunks, las cicatrices de Gohan eran simplemente una prueba de que era un guerrero, el guerrero más grande que Trunks había conocido. La barbilla del Semi Saiyajin se levantó, empujando hacia afuera su pecho, grabado con profundas marcas de garras, con orgullo, honrado de saber que se parecía de Gohan aunque fuera un poquito. La bravuconería de Trunks cayó, sin embargo, cuando su ojo se posó en su rostro una vez más, inspeccionándolo mientras la grandeza de sus heridas comenzaba a sangrar. Lo que quedó atrás fue la dura realidad de su situación, la realidad de lo que Trunks estaba rápidamente concluyendo que sería el resto de su vida. Así que, estaré medio ciego por el resto de mi vida. Los labios del adolescente se fruncieron al considerar ese hecho. El Semi Saiyajin tuvo que admitirse a sí mismo que no estaba exactamente emocionado por perderse un ojo por el resto de sus días. ¿Por qué no pudo haberse dejado una de esas cicatrices geniales en el ojo que eran solo una línea pero que en realidad no hacían nada, como en las películas? Frunció el ceño, una parte de él deseando haber decidido tomar el frijol Senzu cuando tuvo la oportunidad. Trunks parpadeó, antes de sentirse instantáneamente disgustado consigo mismo. Entonces Penny estaría muerta. Frunció el ceño, sus ojos azules encontraron el suelo mientras una ola de culpa lo invadía ante el pensamiento. ¿Cómo podía pensar en algo tan egoísta? Trunks sabía que ser un héroe, un verdadero héroe, significaba hacer sacrificios por un bien mayor. Los sacrificios de Gohan solo sirvieron para cimentar esa lección para Trunks mientras crecía. Entonces otra vez, a pesar de sí mismo, a pesar de saber lo que debería estar pensando, que salvó la vida de alguien y eso es todo lo que importa, Trunks se encontró considerando un pensamiento diferente. Si tuviera la oportunidad de regresar y cambiar las cosas sabiendo que terminaría así y esto, y elegiría diferente. Trunks miró fijamente la herida que consumía su ojo, pasando sus dedos por sus crestas una vez más. Lentamente, las comisuras de su boca se dibujaron en una sonrisa triste. No, no lo haría. El ojo del adolescente se cerró, su atención en la sensación de las yemas de sus dedos recorriendo los muchos surcos grabados en su rostro. Trunks finalmente sintió que entendía. La cicatriz que permanecería allí por el resto de sus días era una representación de la vida que Penny viviría gracias a sus esfuerzos. Luego, sus dedos encontraron las profundas marcas de cortes que recorrían su pecho, su sonrisa solo se ensanchó cuando comenzó a interpretar esta marca como una representación de Erasa, la segunda vida que salvó ese día. Al volver a abrir el ojo que le quedaba, Trunks encontró una nueva reverencia en sus heridas, sintiendo una oleada de orgullo de que estuvieran allí, porque, si no lo estaban, sabía lo que habría sido intercambiado. Creo que finalmente entiendo lo que sientes acerca de ese día, Gohan. Trunks siempre se había sentido culpable por cómo Gohan había perdido su brazo. Haber sido obligado a proteger a Trunks contra el poder combinado de los androides no había estado exento de consecuencias, y después había dejado a Trunks pensando que su maestro debía odiarlo por la pérdida. A pesar de esto, Gohan nunca había mostrado siquiera una pizca de resentimiento por la lesión, casi parecía más feliz por ello. Ahora, Trunks se sentía orgulloso de saber que sentía lo mismo por los suyos.
Un golpe en la puerta hizo que Trunks se sobresaltara. ¿Hay alguien ahí? El adolescente exhaló un suspiro de alivio al escuchar la voz de Penny. No entres. Estoy sin camisa. Solo me estoy cambiando las vendas. Hubo una pausa embarazosa al otro lado de la puerta. ¿Necesita ayuda? El ceño de Trunks se frunció, su cabeza se giró para mirar la puerta con incredulidad. ¿Qué? Nada, perdón. Espetó Penny, con la voz apagada. No fue mi intención. Podía escuchar los pies de la chica alejándola del baño mientras gritaba por última vez. Te veré cuando salgas. Sintiéndose ligeramente confundido, Trunks dirigió su atención a la bolsa de artículos que había colocado en el mostrador, sacando un rollo de vendas y un poco de pegamento adhesivo para la piel antes de mirarse en el espejo nuevamente. Apuesto que esto va a doler. Trunks apretó los dientes y comenzó a tratarse a sí mismo de la misma manera que había estudiado a su madre tratando a Gohan docenas de veces. En el fondo de su mente, Trunks todavía podía sentir las firmas de Ki en guerra a cientos de kilómetros de distancia, instándolo a trabajar más rápido. Hizo una mueca mientras apretaba una serie de puntos que su madre le había cosido para que la herida sanara bien. Desafortunadamente para Bulma, Trunks estaba más preocupado por asegurarse de que el corte permaneciera cerca, especialmente porque Trunks dudaba que tuviera otra oportunidad de tratar la herida nuevamente una vez que volviera a la pelea. A pesar de enterarse de que 18 y el fantasma eran la misma persona, algo que el adolescente todavía estaba desconcertado, todavía no confiaba completamente en el androide, no después de todo de lo que ella era responsable. Incluso si 18 estaba siendo completamente honesto, Trunks había estado allí cuando Bulma le había dicho al androide que saldría con apenas la mitad de su poder total. El adolescente tragó nerviosamente mientras la voz de 18 resonaba en su mente. ¿Ahora? Finalmente es lo suficientemente fuerte como para enfrentarme. Trunks nunca antes había visto a un androide asustado, pero cuando 18 le explicó a Trunks el alcance total del peligro que corre Gohan, pudo ver el verdadero y desenfrenado miedo en sus ojos. Si algo era una indicación de cuán terrible era la situación, definitivamente el androide 18 estaba aterrorizado. Si las cosas salían mal y Trunks quería estar allí para asegurarse de que su hermano saliera con vida. El adolescente terminó el autoproclamado trabajo de parche a toda prisa antes de agarrar la muda de ropa que había traído al baño. Se cambió rápidamente y estaba en el proceso de ponerse la camisa cuando el sonido de algo grande chocó contra el costado de la casa. Trunks saltó tan alto que se alegró de que no hubiera nadie cerca para verlo. El piso tembló por el impacto, provocando gritos y llantos de alarma que Trunks pudo escuchar desde todos los alrededores de su casa. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Sintiendo que su pecho comenzaba a tronar por la ansiedad sobre cuál podría ser esta nueva amenaza potencial, el adolescente rápidamente se bajó la camiseta negra el resto del camino antes de pasar bruscamente los brazos a través de su chaqueta vaquera de Capsule Corp. Agradecido de haberlo hecho. Ya se puso sus pantalones y botas negros holgados, antes de extender la mano y agarrar la manija de la puerta. Trunks apretó la mandíbula, preparándose para lo que fuera que se avecinaba. Es hora de volver a ser un héroe. Son Gohan, en algún lugar sobre su hombro, Gohan podía escuchar la conmoción del androide 18 atacando a Cell con un golpe feroz que provocó temblores por todo el suelo. Estoy trabajando junto a Android 18. Hizo una mueca de disgusto, una vocecita en el fondo de su mente lo llamaba traidor a todas las personas a las que juró vengar. ¿Cómo podría él, el guerrero dorado, trabajar con la conciencia tranquila junto a uno de los dos monstruos responsables de la devastación en todo el mundo? Dudaba que todas las almas 18 condenadas a la otra vida la perdonaran simplemente por pasar página ahora, de todos los tiempos. Entonces, ¿cómo podría él? Por supuesto, ella ya no es solo el androide 18, ¿verdad? Una avalancha de emociones amenazó con abrumar al Super Saiyan mientras consideraba las implicaciones de todo. Temblando, Gohan se sacudió los pensamientos rebeldes mientras regresaba su mente a la tarea que tenía entre manos. Al examinar la mirada lívida de Seventeen, el Super Saiyan hizo una breve evaluación de sus propias reservas de ki. Esa pelea contra Cell me dejó en, aproximadamente el 80%. Era peligroso enfrentarse a un androide con algo menos que su fuerza máxima, pero y mientras Gohan contemplaba los restos destrozados del rostro de Seventeen, comenzó a considerar si tal vez el diferencial de poder todavía estaba a su favor. El poder de Seventeen disminuyó significativamente cuando perdió su brazo, eso significaba que sucedería un fenómeno similar ahora que su cara estaba goteando y fuera lo que fuera ese fluido. ¿Aceite? Solo hay una forma de probar esa teoría.
Empujando los sonidos del combate de V-18 al fondo de su mente, Gohan se lanzó hacia adelante, retirando un puño. «Ven a buscarlo, rompehogares». 17 gruñó mientras su cuerpo se tensaba, sus dedos se cerraron en puños en preparación. Ignorando el comentario, Gohan acortó la distancia en menos de un instante, apareciendo ante Seventeen en un destello de luz dorada con su puño ardiente silbando hacia adelante. 17 levantó la guardia, anticipando el salvaje golpe de Gohan antes de que el Super Saiyan se torciera, capitalizando su exitosa finta al plantar una gota azul marino directamente en el esternón de Seventeen. Gohan sonrió con satisfacción mientras escuchaba el sonido de Seventeen jadeando por el impacto de su patada, solo para levantar su rodilla con brutal eficiencia y sentirla crujir contra los restos destrozados de la barbilla de Seventeen. Lo que sea que pasó por la sangre de Seventeen salpicó contra el Ji de Gohan cuando la cabeza del androide se echó hacia atrás, liberando un ladrido de dolor en el proceso. La cabeza de Gohan se echó hacia atrás justo a tiempo cuando Seventeen giró hacia atrás con el impulso del ataque de Gohan, sacando un pie destinado a su cabeza. Gohan respondió con una ráfaga de energía dorada, desatando un torrente de explosiones de ki que explotaron de la mano de Gohan como fuego de ametralladora. 17 respondió como una bala, manteniendo por poco su ventaja contra la granizada de explosiones de energía que lo perseguían, antes de lanzarse hacia un lado con una sonrisa arrogante. Buen intento, mierda por cerebro. La sonrisa de Gohan se hizo más amplia. El ojo de Seventeen se salió de su órbita cuando, en lugar de continuar hacia adelante, el rastro de explosiones de ki giró hacia la derecha, continuando su persecución de Seventeen mientras el androide se sobresaltaba. ¿Qué? La primera explosión impactó el hombro de Seventeen, desviando su vuelo de su rumbo mientras el androide intentaba desesperadamente reorientarse antes de que los demás pudieran alcanzarlo. Girando en el aire, Seventeen logró evadir 2 explosiones más antes de que la ola de ki finalmente lo abrumara, provocando una cadena de explosiones que envolvieron por completo al androide en un aluvión de luz dorada. La detonación de tanta energía produjo una enorme nube de humo que recuerda a un ataque con misil táctico que envolvió a Seventeen por completo. Gohan mantuvo su distancia de la masa de zarcillos oscuros y ahumados que se disipaban lentamente con la fresca brisa nocturna. Sus ojos se redujeron a rendijas mientras buscaba intensamente cualquier dirección desde la que Seventeen pudiera intentar escapar de la nube, planeando interceptar al androide en el momento en que se revelara. Gohan sintió crecer su preocupación mientras pasaban varios segundos sin que dejara rastro de Seventeen emergiendo de la oscuridad. Finalmente, Gohan vio algo nuevo formarse en el corazón de la nube de polvo. Una pequeña gota de luz amarilla. Al instante, Gohan se sobresaltó cuando la pequeña gota de luz creció, expandiéndose rápidamente y expulsando el humo en una sola, violenta y explosiva ola que vaporizó todo lo que entró en contacto. El destello de luz fue suficiente para obligar a Gohan a protegerse los ojos, parpadeando para quitar el polvo mientras la onda de choque resultante golpeaba su ji. La luz cegadora finalmente se dispersó, permitiéndole a Gohan parpadear para eliminar los puntos negros en su visión, antes de descubrir a Seventeen con su pierna rompiéndose a centímetros de la cara de Gohan. Esto, 17 rugió justo cuando su espinilla chocó con la sien de Gohan, rompiendo la cabeza del Super Saiyan hacia un lado, es por tomar mi brazo. La visión de Gohan nadó, antes de sentir un puño enterrarse en su estómago, causando que se tambaleara en su lugar, su cuerpo doblado sobre el brazo de Seventeen. Y esto, gruñó 17, hundiendo su puño más profundamente en el abdomen de Gohan. Es por robarme a 18. Gohan tuvo arcadas, saliva volando de sus labios mientras todo el aire era evacuado con fuerza de sus pulmones. A pesar del dolor, a pesar de la falta de aire para respirar, la mente de Gohan no pudo evitar concentrarse en el comentario de Seventeen. ¿Él cree que le robé 18? Si no fuera por la abrumadora cantidad de dolor que se clavaba en su plexo solar, el Super Saiyajin pensó que en realidad podría reírse de un comentario tan absurdo, aunque ciertamente distraído. El puño de Seventeen se liberó del abdomen de Gohan, dejando al Super Saiyajin doblado de dolor y agarrándose el estómago. Antes de que pudiera responder, la voz hirviente de 17 bramó. Y esto es para arruinarlo todo. Un mango de doble hacha golpeó el centro de la espalda de Gohan con toda la fuerza de una bomba atómica, enviando una onda de choque cuando el Super Saiyan encontró el suelo corriendo hacia él. Gohan se preparó justo antes de impactar, golpeando el suelo con suficiente fuerza como para que el terremoto resultante fuera suficiente para dividir la tierra con una fisura, enviándolo a toda velocidad a través de la oscuridad.
Gohan sintió su cuerpo caer por el abismo, raspando y golpeando contra la dura superficie de la recién creada maravilla del mundo, antes de estrellarse sin ceremonias contra el fondo rocoso. Allí, sintiéndose más que un poco mareado, Gohan se sacudió la conmoción cerebral y se puso de pie para examinar la profunda y oscura grieta en la tierra a través de la cual Seventeen lo había enviado. Mirando hacia arriba, Gohan calculó que lo habían empujado más de 30 metros hacia el suelo, antes de suspirar con frustración. Hay que tener un poco más de cuidado, todavía no podía evaluar si 17 estaba funcionando a plena capacidad. Claro, esos ataques habían dolido, pero ciertamente no habían sido los más fuertes que el androide había golpeado a Gohan. Todavía era posible que 17 solo estuviera operando a una fracción de su potencia máxima. Quizás pueda abrumarlo con un ataque masivo si tengo la oportunidad. Suponiendo que Seventeen hubiera mostrado toda su fuerza en esos brutales golpes, Gohan se sentía seguro de que sería capaz de reunir suficiente energía para destruir a Seventeen de una sola vez. Apretando los dientes, Gohan enroscó las piernas debajo de él, antes de saltar hacia arriba como un rayo, produciendo un estallido sónico que resonó contra las paredes del abismo recién forjado a medida que avanzaba. El Super Saiyan explotó instantáneamente fuera de la grieta, esparciendo polvo y escombros por todos lados mientras se elevaba hacia el cielo. La cabeza de Gohan giró mientras buscaba apresuradamente a Seventeen, solo para escuchar el silbido del androide acercándose por encima de su hombro. Gohan se giró, levantando rápidamente la guardia cuando se encontró con el codazo de Seventeen con el suyo, sus antebrazos chocaron uno contra el otro con un boom ensordecedor. Con sus rostros a solo unos centímetros de distancia, Gohan pudo ver la expresión de 17 hirviendo de rabia. La mitad de los labios de Seventeen que sí funcionaron se curvaron hacia atrás revelando un gruñido de odio, saliva volando con sus palabras mientras escupía, «Muérete ya, maldito lavador de cerebro». Gohan se encontró retrocediendo cuando Seventeen desató una andanada de ataques salvajes e imprudentes, cada uno más desesperado y cruel que el anterior. El Super Saiyan ágilmente se deslizó y detuvo cada golpe. A pesar de la tenacidad del androide, Gohan encontró muchas oportunidades para abusar de la forma descuidada de Seventeen. Aprovechando uno, Gohan esquivó un golpe, plantando su propio puño en la mejilla de Seventeen y moviendo la cabeza del androide hacia atrás, antes de avanzar para iniciar su propio. 17 gruñó, su cabeza giró hacia adelante desafiante y se estrelló directamente contra los dientes de Gohan, causando que el Semi-Saiyajin se tambaleara cuando escuchó un crujido preocupante. Un instante después, Gohan se encontró nuevamente a la defensiva cuando Seventeen reinició su bombardeo con imprudente abandono. No creo haber visto nunca a 17 tan enojado antes. A pesar de desafiar a los androides durante más de una década, rara vez había visto a uno perder la compostura hasta ese punto. Supuso que nunca había logrado enojar a ninguno de ellos lo suficiente como para llegar, fuera cual fuera el punto de odio que este fuera. Espera, ¿y sabe más sobre la historia? Un ceño preocupado se dibujó en las comisuras de la boca de Gohan mientras se formaba una idea. Agachándose bajo una patada de gancho giratorio, Gohan inmediatamente se lanzó hacia atrás, creando espacio mientras gritaba. ¿De verdad crees que le lavé el cerebro a tu hermana? 17 detuvo su persecución, su vuelo se detuvo tambaleándose mientras fruncía el ceño. ¿De qué otra forma lo llamarías? Gruñó. De alguna manera la atrapaste, tal vez incluso la atrapaste, y le llenaste la cabeza de tonterías. La convenciste de la basura, de que matar gente es malo, o lo que sea. Habló burlonamente, poniendo los ojos en blanco, antes de avanzar con un malvado gancho de izquierda que le habría cortado la cabeza de Gohan si no fuera por una parada en el momento oportuno. Gohan respiró hondo, preparándose para la siguiente parte de su plan, antes de forzar una risita mientras detenía el puño de Seventeen, atrapándolo a centímetros de su cara. ¿Crees que me desvié de mi camino y busqué al androide 18? Él resopló, imitando la misma forma en que había visto a 17 y 18 burlarse de él lo que le parecieron cientos de veces. Lo que sea que te dejó como una muñeca de cera derretida, asintió con una sonrisa desagradable hacia el lado izquierdo de la cara de Seventeen, debe haberte dejado con algún trauma cerebral severo si finalmente eres lo suficientemente estúpido como para creer eso. Ella encontró no puedo creer que esa sea la mentira que ella te contó y que tú la compraste. Gohan se burló. La expresión de asombro y ojos muy abiertos que cruzó por las facciones de Seventeen fue rápidamente tragada por una mirada tan hostil y llena de odio que Gohan supo que había tocado un nervio. Cállate la maldita boca, torcido, endogámico, mentiroso.
Ella me habló de las sesiones de entrenamiento exclamación de cierre 17 gruñó, lanzando una imprudente patada frontal destinada de golpear el pecho de Gohan. En cambio, Gohan se giró, envolviendo el lado ciego de Seventeen hasta que estuvieron espalda con espalda. Sin perder un segundo, Gohan enterró su codo directamente en la columna de Seventeen con una fuerza que hizo temblar los huesos. El androide soltó un grito ahogado antes de apretar los dientes y girar con un puñetazo salvaje que solo fue recibido por el antebrazo de Gohan. Las sesiones de entrenamiento y una ola de melancolía invadió al Super Saiyan al recordar el momento al que se refería Seventeen. Los dulces y cálidos recuerdos de trabajar junto a Trunks y Videl ahora contaminados por lo que había esperado que de alguna manera no fuera verdad. Una parte más profunda de Gohan había estado orando en silencio para que toda la situación fuera de alguna manera una mentira, elaborada por Cell, nada menos, apenas demostrada como cierta por evidencia circunstancial en el mejor de los casos. Al menos, eso es lo que Gohan esperaba creer, que de alguna manera, todo esto había sido simplemente una coincidencia tras otra, creando un estupendo efecto dominó de meras coincidencias. Cualquier cosa, para que Gohan no tuviera que enfrentar la retorcida realidad de todo esto. Haciendo retroceder la oleada de emociones que burbujeaban a la superficie, Gohan encontró su siguiente conjunto de palabras mordaces, con la esperanza de llevar a 17 al límite. Oh, sí, las sesiones de entrenamiento. Gohan dijo en el mismo tono sugerente que había escuchado, Videl se burló de él tantas veces antes. Recuerdo la vez que tu hermana y yo tuvimos que ser muy cercanos y personales para una de las sesiones de entrenamiento. La mente de Gohan recordó el momento en que había sostenido por primera vez la mano de Videl en la suya, sentándose uno frente al otro mientras él lentamente transfería su ki al de ella. Ver su expresión iluminarse con tanta emoción y asombro genuinos al sentir energía vital por primera vez, se había sentido como uno de los momentos más hermosos de su vida. Ella estuvo sonrojada casi todo el tiempo, sonrió, genuinamente, esta vez, mientras recordaba lo adorablemente nervioso que había estado Videl cuando ella, aparentemente por accidente, lo llamó hermoso con tal sinceridad que hizo que su corazón se acelerara. Pero después me di cuenta de que realmente lo disfrutó. Probablemente la razón por la que seguía volviendo por más. La mirada de estupefacción desaliñada escrita en el rostro destrozado de Seventeen casi hizo reír a Gohan en serio, antes de transformarse en un gruñido vil y retorcido tan ardiendo de odio que Gohan tragó saliva. Había rabia pura en el ojo restante de Seventeen mientras cargaba contra Gohan, su voz explotaba con indignación mientras rugía. Te mataré. 17 cerró la brecha en un instante, lanzando un gancho que se encendió contra el aire, ondeando con energía oscura y carmesí mientras se lanzaba directamente hacia la cara de Gohan. El estallido sónico resultante estalló contra la camisa de Gohan justo cuando caía hacia atrás, empujando sus rodillas hacia su pecho mientras el devastador golpe de Seventeen solo encontraba el aire. Finalmente. Con un gruñido, Gohan clavó ambas botas directamente en el abdomen de Seventeen, produciendo una onda de choque audible mientras Seventeen soltaba un grito ahogado de dolor, su ojo rodaba hacia la parte posterior de su cráneo mientras todo su cuerpo se sacudía por el impacto. Hay más de una manera de quedar ciego en una pelea. Pensó con aire de suficiencia, extendiendo la mano a la velocidad del rayo y agarrando a 17 por el cuello de su camisa negra azabache, severamente desgarrada y sucia por las mareas de la batalla. El androide dejó escapar un agudo gemido de dolor mientras su cuerpo golpeaba contra las fuerzas cortantes, su columna se retorcía dolorosamente en una violenta sacudida. Gohan miró al androide tembloroso, golpeado y magullado, con los brazos débilmente apretados alrededor de su abdomen. Los dos se miraron a los ojos y Gohan pudo ver el miedo. Sin otro momento de vacilación, Gohan golpeó la cresta de su frente directamente contra el rostro ya roto de Seventeen, produciendo un crujido repugnante mientras lo hacía. La cabeza de 17 se echó hacia atrás violentamente, su cuerpo quedó inerte bajo el firme agarre de Gohan antes de que una mezcla de sangre y saliva comenzara a degotear de los labios flojos del androide. Sin embargo, en unos momentos, Gohan notó que los movimientos desorientados de Seventeen volvían a la vida. Ahora o nunca, y una pequeña voz susurrante en el fondo de la mente de Gohan cuestionó qué pensaría 18 de él una vez que hubiera matado a su hermano. Solo le llegó una fracción de momento darse cuenta. No le importaba. No es que 18 merezca ninguna cortesía después de todo lo que le ha hecho a todos, y a mí.
Con una expresión preocupada, el Super Saiyajin arrojó al androide, antes de retirar su brazo y comenzar a reunir fuerza rápidamente, causando que la luz de Zafiro se fusionara dentro de los dedos con garras de su palma abierta. Kame, el ojo restante de 17 se abrió de par en par cuando su caída en picado fue interrumpida, su cuerpo lentamente comenzó a flotar en el cielo mientras su ceño se fruncía en confusión. ¿Qué? Gohan apretó los dientes, corriendo a través del ataque característico de su padre mientras Seventeen comenzaba a deshacerse de su conmoción cerebral, entrecerrando los ojos antes de que su iris azul se dirigiera de Gohan. ¡Ah! El brazo de Gohan se impulsó hacia adelante antes de que una ola de energía azul brillante brotara de su palma y una explosión de ki visible desde el espacio envolviera al androide 17. El androide dejó escapar un ladrido de alarma cuando fue envuelto por el ataque de Gohan. Gohan exhaló un suspiro entrecortado mientras luchaba por mantener la intensidad del rayo, su brazo se sentía como si estuviera en llamas por la tensión de realizar un ataque tan devastador. Después de unos segundos que duraron una eternidad, el Super Saiyan lanzó la técnica característica del estilo Kame, dejando caer su brazo hacia un lado sin fuerzas. El último ataque de Gohan se desvaneció e hizo una mueca. Flotando en el mismo lugar en el que había estado antes estaba el androide 17. Se había formado una burbuja protectora verde alrededor del androide, que tenía una sonrisa torcida y los ojos brillaban con odio. ¿Recuerdas este truco? 17 gruñó, haciendo que Gohan mirara las manos del androide. Para descubrir una energía crepitante y con un tono rosado que se acumula dentro de los dedos temblorosos y cerrados de Seventeen. Hoy los ojos de Gohan se agrandaron con alarma cuando la barrera de energía se desvaneció en el mismo instante en que las manos de Seventeen se lanzaron hacia él. Rompedor del infierno. Mierda. Gohan se encontró envuelto en una ola de devastadora energía rosa que amenazaba con vaporizarlo por completo, si no fuera por la barrera de energía colocada apresuradamente que formó en los milisegundos antes de que aterrizara el ataque de Seventeen. En el momento en que la ola de energía golpeó, Gohan supo que su barrera no sería suficiente. La esfera dorada protectora se dobló casi instantáneamente, rompiéndose como vidrio cuando la ola de luz teñida de rosa envolvió al Super Saiyajin. Gohan dejó escapar un grito que fue completamente sofocado por el rugido del Edgebreaker de Seventeen quemando y derritiendo su piel. Con su cuerpo completamente envuelto en una ola de puro y agonizante dolor, Gohan apenas estaba lo suficientemente lúcido para distinguir que estaba siendo arrastrado por la intensidad de la explosión. Después de pensar que podría morir si dejaba que esto continuara por mucho más tiempo, Gohan apretó los dientes, reuniendo la fuerza de voluntad para desatar una abrupta ola explosiva a su izquierda. La interrupción fue suficiente para lanzar al ardiente Super Saiyan hacia un lado y fuera de las peligrosas garras del rayo. Jadeando con jadeos forzados y cansados, los ojos verde azulado de Gohan se movieron para evaluar el daño. Haciendo una mueca, reconoció las secciones de piel ahumadas y humeantes que quedaron oscurecidas y quemadas por el devastador ataque de Seventeen. A partir de la breve evaluación, Gohan pudo decir que su antebrazo y la parte superior de su pecho habían recibido la peor parte del daño a juzgar por lo sensible y chamuscada que sentía su piel en esas áreas. La camisa del ji de su padre se ha reducido a cintas, apenas colgando de su torso por hebras sueltas de tela naranja y azul. Sintiendo su cuerpo temblar por la terrible experiencia que acababa de soportar, los dedos temblorosos de Gohan alcanzaron con cautela lo que quedaba de su camisa. Siseando de angustia, ignoró las punzadas y los pinchazos de dolor de su palma y dedos quemados mientras agarraba la camisa con fuerza y arrancaba el resto de la ahora inútil tela. Esto es realmente malo. Por su indicador interno, Gohan pudo decir que su poder se había reducido sustancialmente en su desesperado intento por sobrevivir, dejándolo con menos de 2/3 de sus reservas de ki restantes, sin ignorar las heridas en su cuerpo. 17 todavía está en su máxima fuerza. Parecía que cualquier componente que 18 hubiera logrado dañar en la cara de 17 tenía poco que ver con la distribución de energía. El hecho de que Seventeen hubiera podido defenderse de la ola de energía formada apresuradamente por Gohan mientras cargaba su propia represalia era prueba suficiente de ello. Gohan maldijo en voz baja, reprendiéndose a sí mismo por extenderse demasiado contra Seventeen basándose en lo que se redujo a una mera suposición esperanzadora. Tenía la esperanza de que salieras como lo del brazo hace tiempo. Tal vez sin una pierna. La cabeza de Gohan se giró hacia el cielo. Su mirada encontró a 17 flotando a 30 metros de altura, con los brazos apuntando hacia abajo y las palmas extendidas para mirar a Gohan. Ya sabes, para pagarte por lo que me hiciste, a nosotros.
17 gruñó con odio, su voz oscura y siniestra, diferente a la que Gohan había escuchado antes del androide. Un escalofrío recorrió su espalda cuando orbes dorados comenzaron a llenar las manos de Seventeen. Pero no te preocupes. Tengo mucho más con qué pagarte. Está intentando esto. Gohan se preparó mientras observaba el cielo llenarse rápidamente con gotas doradas de luz, antes de que cayeran como una tormenta de muerte. Mirando hacia el brillo descendente, el aura dorada de Gohan estalló, explotando en todas direcciones mientras reunía las fuerzas que le quedaban. No más errores. 18 gruñó cuando sus nudillos chocaron contra el duro caparazón del antebrazo de Cell con fuerza suficiente para romper el caparazón de su armadura. El brazo de Cell colapsó mientras los huesos se rompían, dando paso a la magnitud de su ataque mientras 18 rugía, sus sistemas canalizaban aún más poder a través de su brazo antes de pasar su brazo más allá de los restos destrozados de la extremidad de Cell, empalándolo en su pecho. La piel de 18 se erizó cuando sintió su mano incrustarse en el tejido verde enfermizo que componía los pectorales de Cell, su puño hundido hasta su antebrazo dentro del torso de su ahora convulsionado enemigo. El débil agarre de Cell agarró el antebrazo de 18, una mezcla de terror y agonía escrita en sus viles expresiones. A pesar de la sangre que borboteaba de su grotesca boca, 18 escuchó la voz de Cell gritar desesperadamente: «Espera». La fría expresión de 18 se endureció hasta convertirse en una mueca de disgusto. No. Sin otro momento de vacilación, el interior del pecho de Cell comenzó a brillar como una calabaza con rayos de luz dorada derramándose de la herida abierta de su torso. La sangre vermellón comenzó a salir de los labios de Cell cuando 18 se inclinó. Creo que llamaré a este energía mía. Los ojos de Cell se abrieron con horror cuando 18 liberó su brazo del torso de Cell, antes de levantar una gota de combate negra y golpearla directamente en la cara. Hubo un crujido repugnante cuando Cell fue enviado lejos como un muñeco de trapo, el brillo en su torso se magnificó hasta alcanzar su cenit. Finalmente, el cielo estalló con una explosión dorada y ensordecedora. 18 se vio obligada a protegerse los ojos de la onda de choque, haciendo una mueca al sentir una sensación punzante ahora familiar en su pecho. Y está empeorando a pesar de que Bulma nunca le dijo directamente a 18 que los dolores en su pecho estaban relacionados con el mecanismo defectuoso que alimentaba su ki, no hacía falta ser un genio para darse cuenta de que los dos estaban relacionados. Cada vez que hacía estallar su poder, doblando la energía artificial del Dr. Gero a su voluntad, había una sensación profunda y penetrante en algún lugar junto a su corazón que solo empeoraba después de cada compromiso. Para 18, el dolor había comenzado a servir como un vago indicador de dónde descansaba actualmente su poder. Útil, había determinado 18, dado que de otra manera no tenía forma de sentir su propia firma de ki. Por ahora solo se siente como un ardor de estómago realmente fuerte, ¿eso significa que no he usado demasiada energía todavía? Un pensamiento tranquilizador, consideró la rubia, antes de fruncir el ceño cuando el destello de su onda explosiva se disolvió. Los últimos zarcillos de humo se desvanecieron para revelar los restos chamuscados de un par de piernas que desaparecieron entre el denso follaje y los árboles muy abajo. 18 maldijo en voz baja, sus dedos se curvaron en puños temblorosos. Me estoy debilitando demasiado. Se suponía que esa explosión sería lo suficientemente grande como para vaporizar un estadio entero, pero apenas había salido lo suficientemente grande como para abarcar una sala de cine. Había esperado que la onda de energía fuera suficiente para desintegrar a Cell por completo, pero 18 rápidamente se dio cuenta de que no había puesto suficiente empuje en el ataque. O más bien, para empezar, no tenía suficiente entusiasmo. Echando una mirada por encima del hombro, 18 apenas pudo ver la guerra entre Gohan y su hermano, furiosa con ferocidad. La pareja no eran más que puntos en la distancia, una distancia que solo había crecido desde que Cell había comenzado a huir más que intentar pelear con ella. Está tratando de ganar tiempo, ¿pero por qué? Su ceño se frunció, tratando de descifrar la estrategia de Cell antes de que sus ojos se abrieran de par en par. Está esperando a Seventeen. ¿Cuánta energía había gastado Gohan luchando contra Cell antes de que ella llegara? ¿Tendría suficiente para encargarse de su hermano ahora que estaba luchando con menos del tanque lleno? 18 no podían decirlo con certeza. No había visto cómo fue la primera vez que Gohan venció a Seventeen, pero esperaba que el éxito de Gohan hubiera sido más que una simple casualidad. Pero ¿y si así fuera? Entonces tengo que marcar la diferencia.
Si Gohan no tenía la fuerza para derrotar a su hermano recientemente reparado, entonces tenía que asegurarse de vencer a Cell con tiempo suficiente para ir a ayudar. Al darse cuenta de que tenía poco tiempo que perder, 18 se lanzó en busca de las piernas carbonizadas, entrecerrando los ojos hasta convertirse en rendijas mientras se acercaba a la oscura línea de árboles. Necesito usar mi ki con moderación y... Espera, ¿es esto con lo que Gohan tiene que lidiar cada vez que está en batalla? ¿Conservar energía y realizar ataques solo cuando cuentan? Fóllame, esto apesta. 18 sintió una nueva ola de respeto por Gohan invadirla justo cuando atravesó el dosel de hojas y ramas, aterrizando agachada en un claro de hierba suave y descuidada. Ella frunció el ceño mientras sus ojos mejorados cibernéticamente buscaban con urgencia los restos del cuerpo de Cell. Él debería estar aquí. Aquí es donde lo colocó el patrón de vuelo proyectado de mi sistema, así que... Los ojos del androide se dirigieron hacia un lado y encontraron una sección aplanada de hierba con rastros de sangre viridiscente pintando las hojas. Un escalofrío recorrió la columna de 18 mientras su cabeza daba vueltas, sus penetrantes ojos azules intentaban buscar en todas direcciones a la vez hacia donde se había escabullido Cell. Libras una batalla que garantiza tu propia desaparición, dijo una voz justo por encima de su hombro. El androide giró, atacando con el talón de su pie en un intento de decapitar a Cell por acercarse sigilosamente a ella. Sin embargo, para sorpresa de 18, su bota cortó el aire sin causar daño, sin revelar a nadie. Aún nerviosa, 18 aumentó su concentración, estirando sus sentidos hasta que abarcaron kilómetros. A bastante distancia, podía sentir la energía de Gohan aún furiosa en su lucha, pero más allá de eso, maldito cobarde. 18 espetó, golpeando su pie con frustración que resonó con un estruendo atronador. La última vez que buscó la firma ki de Cell, pudo detectarla débilmente debido al intento amateur de Cell de enmascarar su energía. Ahora, sin embargo, 18 no pudo detectar ni un rastro de la gran abominación verde a la que se enfrentaba. Este bastardo aprende demasiado rápido. La androide apretó los dientes ante el preocupante pensamiento, su cabeza como si girara mientras buscaba desesperadamente en su entorno. Puedes llamarme cobarde, dijo Cell, sorprendiendo a 18, pero al menos no soy un tonto. Si 18 todavía tenía la capacidad de sudar, estaba segura de que lo estaría ahora mismo. El androide giró una vez más, cortándole el brazo como si fuera una espada donde había escuchado la voz de Cell, justo detrás de ella. Una vez más, 18 quedó desconcertada al descubrir que no había nada en su camino. ¿Cómo y? Susurró en voz baja, antes de rugir. ¿Dónde diablos estás? Ser perfecto simplemente significa que eres el mejor para huir y orinarte encima. 18 hizo una pausa, escaneando la línea de árboles mientras esperaba que su burla fuera suficiente para incitar a Cell a combatir. Para su disgusto, su entorno permaneció imperturbable. ¿No te das cuenta de que el camino que sigues te llevará a tu propia destrucción? Los nervios hicieron que 18 mirara por encima del hombro cuando llegó la voz de Cell, pero como antes, no encontró nada. Sus labios se fruncieron mientras intentaba darle sentido a la voz de Cell que la llamaba justo a su lado en un instante y luego desaparecía al siguiente. Espera un segundo y, actuando por una corazonada, la rubia decidió seguir la pregunta de Cell. El camino en el que estaba antes me habría llevado a mi destrucción. Una vez que Seventeen y yo destruyemos todo, los únicos que quedarían por ser destruidos habríamos sido nosotros mismos. 18 habló con frialdad, con los ojos entrecerrados mientras examinaba cuidadosamente su entorno. Probablemente se trate de una emboscada. Está esperando hasta que baje la guardia para atacar. Al comprender esto, los puños de 18 se apretaron. ¿Suenas tan seguro?, volvió a sonar la voz de Cell, tan cercana como antes, cuando, en realidad, ahora amenazas con eliminar a las únicas almas que alguna vez te entenderán de verdad. 18 se tensó mientras escuchaba la voz de Cell, pero no se giró mientras se concentraba más y confirmaba su sospecha. Espera, ¿Cell me está hablando mentalmente? La revelación fue discordante. 18 ni siquiera sabía que tal técnica era posible, y mucho menos cómo Cell había logrado aprender por sí mismo tal habilidad. Te das cuenta rápidamente. A 18 se le heló la sangre y sus ojos se abrieron como platos mientras escuchaba la respuesta de Cell. ¿Puedes oírme ahora mismo? Te escucho como tú me escuchas. 18 no pudo evitar estremecerse cuando la comprensión de que los pensamientos de Cell estaban invadiendo su mente dejó al androide perturbado.
Inmediatamente, el sentido del Kid 18 se redujo, ampliándose hasta que estuvo concentrando toda su energía restante para escanear internamente hasta que encontró, allá. Ahora armada con lo que estaba buscando, 18 descubrió una tenue cuerda que se extendía desde la oscuridad y se aferraba a su propia firma de ki, proporcionando el vínculo necesario para comunicarse. Instintivamente, 18 entendió cómo la energía estaba transfiriendo los pensamientos de Cell y viceversa, antes de sujetar su ki a su alrededor y bloquear la comunicación. Los instintos para deshacerse de la desagradable atadura que la unía al monstruo que era Cell casi la convencieron de hacer precisamente eso, antes de hacer una pausa. Justo cuando había estado descubriendo cómo manipular su energía para destruir el vínculo mental de Cell, a 18 se le ocurrió una segunda idea, más prometedora. La atadura es como una baliza de localización. Usando el vínculo que Cell había forjado dentro de su mente como columna vertebral de su búsqueda, el Kid 18 se estiró y descubrió que la atadura desaparecía en la oscuridad del bosque a la izquierda. No era una ubicación exacta, pero finalmente tener una dirección hacia la cual dirigirse fue un comienzo. En silencio, 18 se levantó del suelo para que sus pies no hicieran ruido antes de comenzar a seguir con cautela el enlace. Tenía la fuerte impresión de que sabía lo que Cell intentaría hacer si ella no estaba alerta. 17 le dijo a Cell que ya no tenía que contenerse más, estoy dispuesto a apostar que eso significa que estoy a punto de recibir un curso intensivo sobre exactamente cómo la cola de Cell absorbe a las personas si no tengo cuidado. Liberando su bloqueo de la telepatía de Cell, 18 respondió, con la esperanza de mantener a Cell distraído mientras buscaba. ¿Tú y Seventeen son los únicos que alguna vez me entenderán? ¡Qué broma! ¿Qué tan desesperado estás tratando de compararme con algo tan repugnante como tú? El diseño de nuestros cuerpos puede ser diferente. Menuda manera de enterrar el liderazgo. Pero nuestras almas son una y la misma. La persecución de 18 fracasó cuando se detuvo, considerando las palabras de Cell con expresión preocupada. No sabes nada sobre mí, respondió ella con frialdad. Sé que tu alma es tan oscura y corrupta como la mía, si no más. No puedo sentir tu ki, pero no tengo ninguna duda de que tú puedes. Has sentido la esencia que es mi firma ki, ¿no es así? 18 tragó, nerviosamente. ¿Cómo se compara el tuyo? La cabeza de 18 cayó, su ceño se frunció mientras, lentamente, comenzaba a buscar dentro de sí misma como Gohan le había enseñado lo que sentía hace siglos, ahora. No pasó mucho tiempo hasta que encontró lo que buscaba. Ubicado junto a la minúscula mota de ki que era su verdadera esencia, estaba el poder abrumador y eclipsador que el Dr. Gero había implantado dentro de ella. Ese poder que era ella, que representaba todo lo que era y lo que había hecho. El androide extendió la mano y tocó la energía, obteniendo de ella la misma sensación que había sentido el primer día que Gohan se la mostró. Muerto y energía artificial. Más bien una imitación de lo que debería ser la vida, pero no del todo bien. Al instante, la mente de 18 recordó las palabras exactas que había usado para describir Cell a Trunks. Como algo muerto, tratando de estar vivo. El comportamiento de 18 cayó, su postura se desinfló cuando se dio cuenta de lo que Cell estaba diciendo. Nuestras firmas ki, la esencia que representa nuestras almas, ya sea a través de la locura de los diseños del Dr. Gero que se replican en todas sus creaciones, o la década de tormento que 18 fue responsable y que contaminó su alma, examinar la firma ki de Cell era casi como mirarse en un espejo. El monstruo que era, sí, ahora lo entiendes, dijo su voz insidiosa y grave dentro de su mente. Somos uno y lo mismo, tú y yo. Somos familia, después de todo. Familia. Cuestionó 18, sintiendo una extraña combinación de confusión y pérdida. Todos estamos unidos por el Dr. Gero, el padre que dio a luz a los seres en los que estábamos destinados a convertirnos. 18 consideraron esa lógica. Supuso que Cell tenía razón. El Dr. Gero los había cambiado a todos para siempre, incluidos ella y su hermano. En ese sentido, todos eran hijos de la locura del Dr. Gero. Aún no es demasiado tarde. 18 ladeó levemente la cabeza. ¿Demasiado tarde? Aún no es demasiado tarde para evitar vuestra propia destrucción. 18 se sintió nuevamente en movimiento ahora, volando silenciosamente a través de la maleza mientras seguía la cuerda que Cell estaba dejando atrás sin saberlo. Se movió lenta y cautelosamente entre los árboles, ansiosa por descubrir a Cell agachado y esperando saltar. ¿Dónde se escondía exactamente? ¿Qué quieres decir? ¿De verdad crees que Son Gohan te aceptará alguna vez?
Incluso si logras asesinar con éxito a tus propios hermanos esta noche, ¿cuánto tiempo pasará antes de que Son Gohan determine racionalmente que eres la última amenaza que queda para la humanidad? 18 sintió que se le helaba la sangre al considerar el pensamiento inquietante. No estaba ciega al odio total que Gohan exudaba hacia ella, su verdadero yo, y con razón. Dudaba que el sentimiento de resentimiento pudiera remediarse una vez que se revelara la verdad. En todo caso, solo consolidaría su odio hacia ella. Para su disgusto, la mente de 18 recordó las múltiples veces que Gohan había intentado destruirla de una vez por todas, algunos intentos demasiado cercanos para sentirse cómodo. Únete a nosotros y evita que Son Gohan masacre a la única familia que jamás conocerás. 18 hizo una pausa, parpadeando lentamente mientras dejaba que las palabras la invadieran. La única familia que conoceré, ella no pudo evitar resoplar. El recuerdo de haber salido de compras con Trunks y Gohan pasó por su mente. La brillante y radiante sonrisa de Trunks después de probarse y acertar absolutamente con la chaqueta de mezclilla y los pantalones holgados era un recuerdo que 18 estaba muy feliz y que se almacenaría para siempre en sus bancos de memoria, esperando su búsqueda cada vez que necesitara algo que la hiciera sonreír. El rostro de Bulma entró en los pensamientos de 18 a continuación, su presencia cálida y maternal tranquilizó a 18 a pesar de saber que no lo merecía. Las palabras de Bulma le habían dado la fuerza para continuar a pesar de las probabilidades y nunca las olvidaría. Finalmente, la mente de 18 volvió a su tiempo durante el viaje del campamento, cuando pudo disfrutar, por primera vez, de la comida francamente increíble del hombre que eventualmente llegaría a amar, Son Gohan. Como un carrete destacado de lo que ahora consideraba sus nuevos recuerdos favoritos, todos y cada uno de los maravillosos momentos pasados en la gracia de Son Gohan pasaron por sus pensamientos. La primera vez que se conocieron en un bar, todas y cada una de las deliciosas sesiones de entrenamiento, su primera vez yendo juntos a un club, conociendo a su madre por primera vez, ese momento mágico que pasaron bajo la lluvia, y, por supuesto, la primera vez que sintió el suave toque de sus labios contra los suyos, su brazo envuelta protectoramente alrededor de su cuerpo mientras ella se derretía en el de él. Espero que no sea la última vez, sacudiéndose el sentimiento de melancolía que amenazaba con invadirla, 18 respondió. Algo que he aprendido sobre familia es que es más que solo las personas con las que estás relacionado, ya sea por sangre o de otra manera. Ella sonrió, sintiendo una sensación cálida y reconfortante llenar su pecho. La familia son las personas que eliges como personas más cercanas por las que harías cualquier cosa, porque significan mucho para ti. 18 se burló, todavía observando sus flancos con atención. Pero supongo que ese concepto se pierde por completo en un monstruo como tú. ¿Tú, te sorprenderías? 18 arqueó una ceja. ¿Qué significa eso? El paso de 18 se aceleró cuando sintió un ataque colosal en la distancia sacudir el suelo debajo de ella. De una forma u otra, se estaban realizando ataques significativos en la batalla entre Gohan y Seventeen. De todos modos, deduzco que has decidido rechazar mi generosa oferta. 18 puso los ojos en blanco. Wow. Debes trabajar a tiempo parcial como psíquico. ¿Qué tal si sales para que pueda darte una buena propina? Una pena. Cell parecía casi decepcionado. Pero es totalmente esperado. Gracias por su tiempo. 18 sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su cabeza daba vueltas mientras se preparaba para su emboscada, levantando los puños en una postura preparada. Adelante, mancha de zapato. Su ceño se frunció cuando los arbustos y árboles que la rodeaban revolotearon inofensivamente con la brisa, ni siquiera el crujido de un paso se registró en el aire. ¿Qué? Oh. Cell respondió sarcásticamente dentro de sus pensamientos, ¿creías que eras el objetivo? 18 sintió un nudo en el estómago antes de que sus ojos se dirigieran inmediatamente hacia el cielo. ¿Cómo llegamos tan lejos? No se había dado cuenta de hasta qué punto su juego del gato y el ratón la había alejado de Gohan. 18 entrecerró los ojos, intentando y apenas detectando dos pequeños puntos en la distancia, uno envuelto en una llama dorada y vibrante que parecía tan pequeña como una vela ahora que podía decir que había perseguido accidentalmente a Cell a cientos de millas de distancia. Maldita sea. Siempre voy 2 pasos atrás. 18 despegó del suelo, estallando hacia el cielo con un estallido sónico y el viento silbando fuertemente a su alrededor mientras empujaba desesperadamente sus límites para alcanzar a Gohan antes que Cell.
A pesar de sus mejores esfuerzos, 18 se sintió lenta mientras atravesaba el cielo, recordándole la inminente cuenta regresiva del reloj hasta que se agotó hasta la última gota de su ki.